Bueno, les voy a contar por qué decidí estudiar enfermería. Hace años, cuando yo tenía 12 años, me tocó ver a mi papá enfermarse de cáncer. Cuando le dieron la noticia y empezamos a preguntar al médico, pues una de las cosas que nos dijeron que es una enfermedad hereditaria. Vi a mi papá poco a poco apagarse hasta el día de su muerte. Pero desde ese momento para mí empezó la curiosidad de conocer más por qué la gente se enferma y cómo podemos hacer para vivir en salud, para que yo pueda vivir en salud. Así que así empecé este camino. Entré a la universidad, estudié en la Facultad de Enfermería en mi ciudad, Arequipa, en la Universidad Nacional de San Agustín. Fueron años muy duros, puedo decirlos, porque el estudio es bastante empeñativo. Es decir, se inician las prácticas a las 7 de la mañana, pero yo me tenía que levantar mucho más temprano y terminarlos como se termina un turno a eso de la 1 de la tarde. Y además después, cuando ya en los últimos años pues hacemos turnos completos. Pero aprendí mucho. Y había una parte en el primer año de estudios que hablamos de la salud holística, donde no solo veíamos lo que es tener salud, sino también esta salud era una salud equilibrada, no solo en la parte física, también era la parte mental, la parte espiritual y también todo nuestro entorno. Hoy en día que tenemos un mundo que hablamos de contaminación, que hablamos de estrés, bueno, y en ese momento mi pregunta es, ¿por qué no todos podemos tener salud y vivir en equilibrio? Solo ese año vi esa palabra, solo ese año vi esa parte. Pues fui conociendo a través de los años a Nightingale, que es la que dio origen a la enfermería profesional. No solamente el deseo de ayudar a las personas, sino también la enfermería profesional quiere decir que nos preparamos con ciencias, a través de conocer todo lo que son las diferentes ciencias, ya sea microbiología, parasitología, y bueno, todo lo que te puedo decir son tantos cursos que llevamos, no solo para cuidar nuestra salud, también para evitar enfermarnos y cuidar a la persona, educar a la persona para que pueda esta persona pues vivir en salud. También hay otra parte que me quedó muy grabada en la universidad, que fue la parte de comunidad. Sí, me emociona un poco porque ahí nosotros no solamente hacemos las prácticas en hospital, que vemos ya a la gente enferma, sino también la comunidad, donde pues educamos a la población para que las personas pues tengan buenos hábitos de salud, ver que los niños tengan sus vacunas completas, y invitar también a las personas a hacerse controles, chequeos periódicos, porque a veces, desgraciadamente, muchos de nosotros vamos al médico cuando tenemos ya una enfermedad con síntomas síntomas es cuando nuestro cuerpo nos habla, cuando ya sentimos ya sea un dolor permanente que cada vez se empeora, o simplemente pues vemos que no estamos bien, y eso no estar bien, ya sea un dolor, un fastidio, nuestro cuerpo nos lleva pues consultar un médico. Y a veces cuando uno llega a una consulta médica, no se podemos encontrar pues que el médico nos da una noticia que puede ser muy triste, puede pasar desde una noticia triste pero que te recuperas, hasta una noticia fatal donde pues te dicen que arregles tus papeles porque de repente sospechamos que hay algo grave, como hoy en día tenemos pues el cáncer, ¿no? Que cada vez ha abarcado mucha gente, pero también tenemos otras enfermedades que no eran consideradas enfermedades o tal vez no existían, pero hoy que ya las clasificamos, que son enfermedades como la ansiedad, la depresión, o que tal vez existían, pero que no había una gran cantidad de personas que lo sufrían. Bueno, después de terminar todos mis estudios y empezar a mi vida práctica, quiere decir a trabajar ya en hospital, pues seguí aprendiendo. Y hay otra cosa que me llamó mucho la atención,
es que veía personas que se enfermaban, pero había desenlaces, o sea, momentos de estrés, momentos, problemas, pérdidas graves que habían conllevado a estas personas a desarrollar un tipo de enfermedad grave. En este caso podríamos hablar del cáncer, ¿no? Me llamó sobre todo la atención de un par de médicos que después de la pérdida de su hijo, de su único hijo, pues los dos se enfermaron de cáncer y ellos empezaron ahí su investigación de cómo un dolor tan grande puede nuestro cuerpo enfermar. Pero descubrí que tampoco era algo nuevo. Ya en la antigüedad se hablaba de lo importante que era tanto la salud mental y la salud física. ¿Y qué va primero? ¿El cuerpo o la mente? Era una pregunta que también me hacía, pero hoy en día ya descubrí que la mente influye mucho en nuestra salud en general. Hoy en día me encuentro trabajando en un reparto de psiquiatría. Nunca habría pensado terminar en un reparto de psiquiatría porque como estudiante era el reparto que menos me gustaba. Me gustaban los otros repartos, ya sea maternidad, ya sea cirugía, ya sea oncología, cualquier otro reparto, pero este no, porque hasta me daban miedo estas personas. Pero a lo largo de los años, ver diferentes personas, conocer diferentes personas y como les digo, pues verlos así sin máscaras, porque ahí cuando terminamos en un hospital, pues es el momento donde yo podía ver a las personas como realmente son, porque afuera todos nos podemos contar una historia. Yo incluso puedo contar una historia. En el hospital, pues tenemos que sincerarnos no solo con las personas que nos cuidan, sino que también pues vemos cómo es nuestro día a día, nuestra realidad, cómo nos desenvolvemos en el trabajo, en nuestra familia, si es que tenemos una familia, si es que existe una familia, porque a veces hoy en día pues también hay gente que me ha encontrado que no está sola. También hay mujeres que también encontré mujeres maravillosas, pues que tienen que ver a toda la familia, ven desde los padres, hijos, nietos, que viven una vida también muy, muy estresada y que un poquito me identifiqué con ellas. Bueno, pues yo creo que te podré seguir contando más si sigues en este canal para poder seguir compartiendo muchas más experiencias de vida en este mundo tan fascinante que es el de la salud, porque yo principalmente te quiero hablar de salud y de prevención. La parte de las enfermedades las tocaré de repente si alguien me hace un comentario o me pide algo en particular. Pero sobre todo vamos a la parte de salud, de equilibrio y también de felicidad, porque nosotros nacimos para vivir en equilibrio, para estar bien, para vivir bien en este mundo. Solo que a veces nos vemos condicionados por una realidad que no es la que buscamos, pero la ignorancia va de la mano de una realidad que muchas veces, pues no es la que queremos, pero cuando vamos aprendiendo a través del conocimiento, podemos mejorar no solo nuestro entorno, también nuestra vida, en un trabajo del día a día. Eso sí, es un trabajo del día a día, porque en este mundo funciona así, es movimiento, todo es movimiento y creo que el día que nosotros dejemos de tener movimiento, incluso en nuestro entorno, nuestras plantas, los animales, cuando dejan de moverse es porque simplemente ya no tienen vida. Al final todo en este universo es movimiento y energía. En mi búsqueda para encontrar las respuestas a cómo vivir mejor, a cómo vivir bien, a cómo vivir con salud, pues hablamos de la parte física. Y en la parte física, obviamente, hay un factor muy importante que es la alimentación. Porque al final terminamos siendo un poco lo que comemos, ¿no? Porque la alimentación, pues no es comer por comer. Porque si comemos por comer, desarrollamos enfermedades como, por ejemplo, una enfermedad que ahora me asusta mucho porque está afectando incluso niños, que es el diabetes, por el consumo de azúcar, de carbohidratos. No los venden
a precios muy bajos, ya sean galletas, caramelos y bueno, tantos productos que cuando uno va a un supermercado los encontramos. Y la alimentación también involucra pues comer sano y sobre todo verduras, cosas frescas, cosas de las cuales siempre nos hemos alimentado. Después variar nuestra alimentación. Porque otra cosa que también me he encontrado en estos años es intolerancia a los alimentos, a las harinas. Y es porque la tecnología ha hecho que modifiquemos los productos como es, digamos, el trigo, que sirve como base para hacer muchos productos, lo han alterado de tal manera que de tener una cadena de 7 aminoácidos, ahora tiene una cadena de 14 aminoácidos. Y hay una gran cantidad de personas que se han vuelto, pues, como que no toleran este alimento. Y bueno, variar nuestra alimentación, eso pues evita que nos sensibilicemos a ciertos productos. Voy a parar. Después de la alimentación, el ejercicio. El ejercicio es muy importante, sobre todo cuando van pasando los años, porque el niño es inquieto. Díganle a un niño que esté quieto, no existe que esté quieto. La curiosidad, su físico, mismo le pide moverse, el adolescente. Ya cuando somos adultos, pues ahí ya, ¿cómo te puedo decir? Podemos realizar trabajos sedentarios. Yo he visto que las personas que realizan algún tipo de trabajo sedentario se ve reflejado en su salud. Desarrollan diferentes patologías, o sea, enfermedades, problemas. Por eso es muy importante una actividad física. La particularidad que me llamó mucho la atención fue una vez que me llegó una señora de 90 años que medía 1,80 m. Y cuando yo escuché paciente de 90 años, porque cuando trabajaba en un reparto de ortopedia, dije, ¿y ahora para moverla a esta señora? Pero cuando llegué, era una señora, pues sí, alta, robusta, no quiero decir obesa, quiero decir que tenía un físico bastante atlético y no parecía que tenía 90 años. Y se movía con una agilidad que yo me quedé, Dios mío. Y le dije, señora, ¿usted cuántos años tiene? 90. Pero ¿cómo se hace para tener esa salud, ese físico, ¿no? Y ella me dijo, bueno, yo me dedico a escalar montañas, yo escalé el Everest. Yo dije, el Everest yo no lo voy a escalar de seguro. Pero sí es importante la actividad física, porque también me encontré otra señora, otra abuelita, pero con una agilidad, Dios mío. Le dije, ¿y usted, señora, qué actividad física ha hecho durante su vida, no? Y yo gimnasia, soy campeona en gimnasia. Dios mío, 80 años, 90 años. Y así empecé a preguntar a las personas que veía que tenían pues una buena, ¿cómo te puedo decir? Una buena elasticidad física, el ejercicio. Definitivamente el ejercicio. Y ahí es donde yo también inicié a hacer ejercicio. Yoga, yo practico el yoga. Pero, ¿cómo te puedo decir? Y cuando yo empecé a hacer prácticas de yoga, pues los movimientos que hacían estas señoras, pues yo no lo hacía. Yo empecé cuando tenía 40 años, me acuerdo. Y había señoras de 80 años con una flexibilidad que yo dije, no dejo este deporte por nada, porque también me ayudaba para la parte mental, porque yo empecé a tener problemas para dormir por los turnos de noche. Bueno, ya van dos pilares, ¿no? Primero te dije la alimentación, el ejercicio, y hay una parte ahora que voy que es muy importante, que es la parte mental. Sí, la parte mental, porque ya aprendí que la mente nos enferma. Y yo lo viví porque cuando empecé a tener una vida de corre, veía, porque teniendo yo ahí, digamos, los medios para monitorizarme, me daba cuenta que la frecuencia, cómo salía. Es más, en una visita
de control con mi médico de trabajo, me dijo, pues señor, usted tiene taquicardia. Le dije, no, no tengo taquicardia, lo que quiero es salir de aquí porque tengo que ir a recoger a mi hijo. Pero un ratito, espere, empecé a respirar y se bajó la frecuencia. Ya está bien su frecuencia, me dijo, sí, ok, va a estar mejor cuando termine la visita. Y así que ahí aprendí también cuánto la mente influye en nuestro cuerpo. Yo lo había visto hace años cuando era niña en un cartón, en un dibujo animado, en el cual se veía una persona que fumaba y que estaba todo nervioso, bueno, y en el medio del tráfico, y se veía una persona pues que no estaba bien, ¿no? Pero lo decían como chiste. Pero pues no era tan chiste, porque de verdad que nos podemos enfermar. Pero también podemos hacer cosas para estar bien, caminar. Porque también me encontré gente que no hace ninguna actividad física, y yo le pregunté, pues usted señora, tiene 80 años, no toma casi nada de medicamentos, y me diga por qué. Y me dice que no hace ejercicios. ¿Usted hace algo? ¿Qué hace? ¿Camina? Sí, yo vivo en la montaña, o sea, yo vivo y yo camino harto, me gusta caminar, me gusta pasear, ¿ves? Y dije, una cosa tan simple como caminar. Ahí también y es otra cosa que también pues empecé a copiar a estas personas. Y es lo que hago, con la esperanza obviamente de vivir bien, de tener buena salud. Yo ya estoy contenta porque actualmente yo tengo buena salud y espero seguir así, porque he visto gente de 80 y 90 años de gozar de muy buena salud. Espero que estos consejos te ayuden, pero sobre todo no basta saberlos, hay que ponerlos en práctica. A veces cuesta, a mí también me cuesta, pero hay que ponerlos en práctica.